Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Hoy quiero compartirles lo que están viendo en su pantalla es obediencia y desobediencia. Lo voy a basar en la Torá. También están Deuteronomios, pero obviamente quiero tomar Levíticos porque Levíticos es una carta muy importante. Para continuar viendo los preceptos debemos de ver la importancia de ellos. Muchas personas piensan que precepto no tiene nada que ver con mandamientos, pero bueno, ya eso sería cuestión de cada quien, ¿no? Debemos de ver la importancia de estos mandamientos, estos preceptos, estos decretos. Muchos hoy en día quieren bendición, ¿no es cierto? Pero no saben el cómo. Bueno, más bien no es que no sepan el cómo, más bien los han engañado. Te dicen, haz lo que quieras, la Iglesia Católica les enseña que hay un purgatorio, puedes hacer lo que tú quieras, y ahí te purgamos y ya pasas directamente al reino de los cielos. Ah, ok. Ahora sí que les bendicen sus pistolas, les bendicen todo eso que no sé de dónde lo sacaron, pero no tiene nada que ver. Así que quieren bendición, quieren la protección. Piensan que convivir una vida como te venga en gana, solo pidiéndole a Dios, puedes caer en una enfermedad, puedes caer en un problema. Entonces, pidan oración por mí. En algunas partes de la escritura nos enseña que el maestro Yeshua le decían de la persona que estaba lejos, y en algunas partes también enseña que las personas que estaban lejanas eran sanadas. Les ponían sus ropas y oraban y sanaban. Pero eso es totalmente otra cosa, no es lo mismo. Podríamos citar cada uno de los ejemplos. Entonces, cada enfermedad, cada problema que tenemos, si queremos la bendición de Dios, hay reglas. Piensan que con solo pedir, como si Dios tuviera la obligación de hacerlo, pues es que Dios es bueno, ¿no es cierto? Debe de hacer forzosamente algo bueno en mi vida. Dios es bueno, debe de bendecirnos. No viene nada malo de Él. Entonces, pero es que no sabes qué concepto es bueno y qué concepto es malo. Si Dios es bueno, Él debe de darnos lo mejor, ¿no es cierto? Eso es todo lo que nosotros pensamos literalmente cuando nos venden una religión, nos venden para de sufrir. O sea, es que para ti, ¿qué concepto es sufrir? Yo he aprendido mucho de los animalitos, más aquí tenemos mucho perrito que anda en la calle, que es atropellado. He visto cómo pierden sus miembros, sus piernitas, ellos ni les hablas bonito y empiezan a mover la cola y brincan. No tienen el problema que nosotros de frustrarnos. Entonces, ¿qué llamas sufrimiento? Es una opción. Puede haber un dolor, pero tú sabes si lo llevas a un sufrimiento. Así que el título de hoy es Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Para eso quise tomar Levíticos capítulo 26, desde el versículo 1, y espero llegar, son dos temas. Ustedes me dicen en tiempo y si podemos lograr los dos. Si podemos lograr uno, que bien. Quiero su participación, si me pueden ayudar con la lectura que está en sus pantallas. Okay. Dice así, si quieren darle lectura, vamos al versículo 1 y se le va a dar lectura hasta el versículo 5. Bendiciones de la obediencia. ¿Alguien que quiera darle Amén. lectura? No harán para ustedes ídolos ni escultura, ni se levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová su Dios. Guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré la lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Tu trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comerás tu pan hasta saciarte y habitarás seguro en tu tierra. Para obtener la bendición, te está pidiendo esto. Literalmente.
¿No ídolos? No es que no es ídolo. Bueno, ni escultura. No es que no es una escultura. Bueno, ni estatua. Ni piedra pintada para inclinarte a ella. O sea, ni una piedra pintada para inclinarte a ella. ¿Qué parte no entiendes de todo eso? Porque yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Está hablándonos de idolatría. Y el versículo 2 nos dice, guarden mis días de reposo. Es un día, como hoy estamos iniciando Sabbat. Por eso de ahí nace, dicen es que sábado es de Saturno y que no sé qué. Sí, es Mercurio, Venus, sacan sus. Sí, pero la palabra de Sabbat viene también sábado. Así se definió. Sí, puede parecerse a Saturno, pero no es Saturno. Y no estamos iniciando en sábado. Estamos iniciando en viernes. El Sabbat hebreo empieza cayendo el sol el viernes. Entonces dice, guarda mis días de reposo y tienes que respetar su santuario. Ahora, ¿el santuario dónde está? En nosotros, ¿no? Y entonces, y dice así el 3, si anduvieres, no es, si andas, si tú caminas, si tú obedeces, si andas caminando en mis decretos, para los que dicen que decreto no es mandamiento, ahí está. Y guardares mis mandamientos, que ya yo he explicado qué es decreto, qué es mandamiento. Todo va referente, unos son escritos, otros son... A ver, ¿cuáles tablas? A ver, tenía Adán y Eva. Hasta que, de hecho, los 10 mandamientos fueron orales. Si tú alcanzas a leer y tener un poco de comprensión, en Éxodo capítulo 19 y Éxodo 20 no estaban escritos. Se los dijo a viva voz. Ellos escucharon su voz y tuvieron miedo. Entonces estamos hablando de Torah oral, instrucción oral. ¿Qué si tu mamá no te da por escrito las cosas, no lo vas a hacer? Pero bueno, eso ya es terquedad. Y los pones por obra, te está diciendo que los practiques, no que te los sepas. ¿A poco te sabe los 613? No, pues tú mínimo te has de saber bien los dos primeros, ¿no? No, ni eso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dice, entonces viene un resultado de la obediencia. ¿Ya vieron el versículo 4? Si tú obedeces y haces los mandamientos o obedeces todo lo que te estoy diciendo, yo daré lluvia en su tiempo. ¿Ustedes qué piensan que es la lluvia? Va a llover. Si usas un poco lo que está refiriendo el Eterno, te está hablando de que va a enviar a su tiempo, va a cubrir tus necesidades en el tiempo preciso. Tus necesidades. La tierra rendirá sus productos, es decir, que tu trabajo va a dar fruto. Y el árbol del campo dará su fruto. La fruta no es literalmente para alimentarte y saciarte, pero lo que sí es la lluvia a su tiempo para proveerte de que la tierra produzca todo lo que te alimenta, porque si se dan cuenta somos polvo y comemos del polvo. Todo lo da la tierra. Y dice, va a dar su producto y aparte va a haber ahora sí que va a haber postre. ¿Qué otra cosa necesitas? No, pero es que yo necesito otras cosas, comprar otras cosas materiales, no nada más la comida. Claro, por eso el versículo 5 dice, y tu trilla, es decir, tu trabajo, lo que tú te esfuerzas, todo lo que tú trabajas, te va a alcanzar, ¿sí? Alcanzará a la vendimia. Va a producir, vas a tener ventas. ¿Y qué crees? Que no solo eso, sino que esa vendimia y lo que tú produzcas, lo que tú des, lo que tú trabajes, automáticamente alcanzará a tu descendencia. Porque déjame decirte que no te vas a llevar absolutamente nada. Cuando te mueras se va a quedar todo. Y literalmente,
Y ahí está el pleito, ¿se lo vas a dejar a tus hijos o a quién? A quien se lo gane. No. Toda la vida se supone que trabajaste, te esforzaste para darle a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué no les quieres dar nada a tus hijos? Eso ya debes de irlo pensando bien claro. No tenemos la vida garantizada a 80 años, ¿no? Y ahorita ya se va, y así como están las cosas, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo? Gracias. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Va a alcanzar a tu descendencia y comerás tu pan hasta que quedes saciado y vas a habitar seguro en tu tierra. Esto te está refiriendo literalmente si obedeces sus mandamientos. Versículo 6. Otro resultado de la obediencia, alguien que le quiera dar lectura, si quieren el 6, otro el 7, otro el 8, otro el 9 y el 10. Son 5 versículos. O quieren darle uno corrido, adelante. Y yo daré paz en la tierra y dormirás y no habrá quien los espante y haré quitar de su tierra las malas bestias y la espada no pasará por su país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dice, porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comeréis de lo añejo de mucho tiempo y pondrás fuera de lo añejo para guardar lo nuevo. Lo más importante es que vas a estar en paz. Dice, y afirmaré mi pacto con ustedes si obedeces. Esto va a suceder con todo, niño, joven, adulto. Si tú obedeces a tu autoridad que está enseguida de ti, te va a venir todo esto. Es una parte de la Torá, de la instrucción que el Eterno nos pone. Y así afirmará el pacto con ustedes. De hecho, yo quisiera hablar más del pacto referente a lo que mucho han torcido. Pero bien, sigue el versículo 11. Amén. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Cómo va a suceder eso? Eso ya sucedió. Pero Él está sobre los que obedecen Torá, los que obedecen instrucción. Y eso se está cumpliendo. Dice el 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cuál es el pacto? Que yo voy a estar con ustedes, voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. No, somos la iglesia. Ya expliqué la iglesia, no existe tal cosa como eso. Es pueblo. 13. Amén. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las conyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Muchos dicen, pero yo soy gentil, a mí no me sacó de ningún Egipto. Es más, a estas alturas ningún judío desde hace miles de años ni siquiera han salido de Egipto. Yeshua no salió de Egipto. Estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de pecado, estamos hablando de carne, estamos hablando de deseos. Ese es el Egipto. Ya les expliqué que Eres representa a Egipto. La tierra representa la esclavitud. Representa el que nos somete, el que nos cautiva, el que nos esclaviza. Entonces, es parte de lo que debemos de entender. Él es el que nos saca de esa esclavitud. ¿Sí? Rompió esas coyundas de tu yugo, de lo que te sujetaba. Te ha hecho andar erguido. Ahora, bien, esa es la parte de la obediencia. Ahora viene la contraparte. Siempre va a existir el Eterno. Jamás ha dicho, sí, yo te voy a bendecir, no importa. No. Siempre lo ha manifestado de la siguiente manera. Fíjense bien, eso fue la bendición. Ahora vienen las consecuencias de la desobediencia y así está como título. Así la Biblia Reina Valera, que lo interpreta de esa manera, otros lo interpretan de otra manera. Si nosotros podemos interpretar cualquier escritura, vete al contexto. El contexto de Reina Valera se está basando, y está bien basado en este aspecto. Se tiene que comer con pincitas, como pescado. El pescado no lo agarras a mordidas. El pescado lo degustas, como quien dice.
cuidas de que no agarres la mordida, pues si no es una pierna de pollo, ¿ah? O sea, la agarras así, pues te vas a espinar. Así se escudriña la palabra. Para que no te confundas, porque hoy ves una cosa, mañana ves otra. Y todo tiene algo oculto, todo tiene, ahorita te va a administrar. De hecho, estas citas ya se las he dado. Pero ahorita viene en un orden diferente, viene en el orden que nos manda la Torah. Ahora, si se fijan, cada Shabbat debes de leer por ti mismo la porción que corresponde para que al fin y al cabo de un año tú des la vuelta a los primeros 5 libros. Y vienen ligados con diferentes libros y si le da lectura, ¡oh! Creces. Para que tengas un crecimiento y un conocimiento de la Torah verdadero. Entonces, en ninguna congregación cristiana o católica vas a escudriñar así. En ninguna. Siempre te van a... En la iglesia católica yo he visto, jamás he pertenecido, pero dan una lectura en unas porciones. Nada más. No completa. También medio mocha. Y en la cristiana te agarran un versículo y te desarrollan un tema de allí. Es muy, pero muy, muy difícil que te lean como lo que estamos haciendo. Y que puedas entender el antetexto y el posttexto y entiendas todo. De ahí es donde tuercen la palabra. Porque no te están mostrando la intención de lo que quiere el Eterno. Aquí todo es bendición, sí. Ahora viene la contraparte. Dice, versículo 14. ¿Alguien que le dé lectura? Amén. Pero si no me oyes ni hicieres todos mis mandamientos. Y si deseches mis decretos y tu alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Cómo invalidas el pacto? Desobedecer. Y dice, es que eso es de judíos. Eso no es para mí. Eso es de judíos. Dice, si me escuchas, hicieres todos mis mandamientos. Todos. ¿Sí? Si no me escuchas, perdón. Si no me escuchas. Si no me escuchas. Y no obedeces todos, no son 10. Desechas mis decretos y tu alma de pensamiento, menosprecia mis estatutos. No, es que es bien difícil. No ejecutando mis mandamientos e invalidando así mi pacto. ¿Pueden ver? Para ser bendecidos, ¿qué pedía el Eterno? La obediencia a su ley, la obediencia a sus estatutos, la obediencia a sus mandamientos. Todos los mandamientos. No por esa desobediencia sufrieron mucho el pueblo de Israel. Y te hacen pensar que el Eterno mandó a su Hijo para que los quitara y que anduvieras porque a ellos los va a desechar y a ti sí te va a aceptar. A ellos sí los desecha, pero a ti te acepta así tal cual como eres. ¿Te parece eso justo? Un ejemplo bien simple. Es como si tú corrieras a tus hijos por desobedientes. ¿Sabes qué? Eres un desobediente, un desobligado, rezongón, no me obedeces, todo lo que te mando a hacer, eso es desobedecer. Así, dices, ok, los desechas y metes a tu casa a un ladrón, drogadicto, borracho, desobediente, mentiroso. ¿Te parece justo? ¿Te parece que Dios haría eso mismo? Como si las ordenanzas fueran malas, como si fueran un tropiezo, como si la ley fuera para hacerte caer. Claro que eso no es justo. Desechar a un hijo por un hijo desobediente por uno más desobediente. Perverso. Más perverso, o sea, sobre todo. Cínico, ¿no? Fíjense bien, por eso dice en el siguiente versículo, si no obedeces, no los obedeces, no los haces, entonces yo también, dice el versículo 16, haré con ustedes esto.
Fíjense qué va a hacer por no obedecer. ¿Qué es lo que va a hacer? Enviaré sobre ustedes terror, enfermedad en los pulmones y temperatura, calentura. Por no obedecer voy a hacer esto, que te consuman los ojos y que atormenten el alma. Y tú vas a trabajar, vas a sembrar en vano tu semilla, porque tus enemigos se lo comerán. Hoy hay terror por un virus. Hoy hay enfermedad en los pulmones por ese virus. Y son los síntomas que están escritos. Sí, así es. Ahora piensa un poquito. ¿Por qué dijo que venía todo eso? Por desobedecer los mandamientos. Hoy en día todos se dicen ser hijos de Dios. Hoy en día todos se dicen ser salvos. ¿Será eso cierto? Dicen, es que Dios no puede escoger a poquitos. Es más, nadie puede ser obediente. Eso es imposible. Pero mira lo que está pasando hoy en día. Es lo que prometió si no obedecían su palabra. Y continúa diciendo, ahorita les va a sorprender lo que dice más adelante. Dice el versículo 17, ¿alguien le quiere dar lectura? Dice, pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos. Y los que les aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien les persiga. ¿Sigo? Y si aún con estas cosas, todo lo que, te van a perseguir, y nadie te va a estar siguiendo, tú vas a estar todo paniqueado. No me escuchas, yo volveré a castigarte 7 veces más por tus pecados. ¿Saben qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Entonces, porque desde el principio está hablando de los mandamientos. Entonces, esas son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, no obedeces, entonces todavía 7 veces más. Y quebrantaré la soberbia de su orgullo. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer el cielo como hierro. Si no llueve, ¿qué pasa? Y dice la tierra como bronce. Si no sale nada de la tierra, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces vuestra fuerza se consumirá en vano. Por más que te esfuerces no te va a dar nada, porque tu tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Eso si anduvieres conmigo en oposición y no me quieres oír, está diciendo el 21, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según tus pecados, según como infringas mi ley. La violas, 7 veces más. Así de simple. No, es que Dios es bueno, no puede hacer eso. Está escrito. Y sucedió. Y está sucediendo. Dice, enviaré contra ustedes, siguiente el versículo 22. Enviaré también, o sea, no nada más eso, sino también contra ustedes bestias, fieras que te arrebaten a tus hijos, que destruyan tu ganado y que reduzcan el número y que tu camino sea desierto. Y si con estas cosas no fueren corregidos, y si me paro aquí en el desierto, ¿por qué no? ¿Por qué caminaron por el desierto 40 años? ¿Por qué? Falta de fe. Porque no creyeron, le tuvieron miedo a una bola de gigantes. Y entonces dice Moisés, va de regreso porque ustedes no creen. Y solo 2 creyeron. Esos sí entraron. Pero en el momento, vámonos. ¿Cómo de regreso? No, tú nos quieres matar, Moisés. Y se armó la rebelión. Y entonces vienen los problemas. ¿Es culpa de Dios o es culpa tuya? ¿Se dan cuenta? Entonces dice, y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, como esa oposición que se ponen necios, a los de Coré se los comió la tierra. Y a los otros que se pusieron necios, 2400 se aventó. En su ira se los consumió. No, pero Dios no hace eso. Yo creo que hace falta más lectura de la Torah, de la instrucción, de la palabra, del comportamiento
¿De cuántos fueron? 24,000. Ahora, dice así, estás conmigo en oposición, entonces yo también procederé en contra de ustedes. O sea, ¿estás contra mí? Ah, bueno, pues yo también me voy contra ti. Imagínate a Dios contra ti. Y te voy a herir aún 7 veces más por tus pecados, por infringir mi ley. Oh. Traeré sobre ustedes espada vengadora en castigo del pacto, porque violó el pacto. Y si buscares refugio en tus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados a mano del enemigo. Cuando yo te quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y te devolverán tu pan por peso y comerás y no te vas a saciar. Y si aún con esto no me escuchas, sino que procederéis conmigo en oposición, ¿qué les está pidiendo que hagan? Que obedezcan, que se arrepientan, que obedezcan sus mandamientos, sus ordenanzas. Y si no lo vas a hacer, dice, yo procederé contra ustedes, el versículo 28, con ira, y te castigaré aún 7 veces por tus pecados. Otros 7. Aquí ya viene más terrible, porque dice, y comerás la carne de tus hijos. También la de tus hijas. Voy a destruir los lugares altos y derribaré tus imágenes por idólatra. Y pondré tus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de tus ídolos, y mi alma los abominará. Voy a hacer desiertas tus ciudades y asolaré a tus santuarios y los oleré y no oleré la fragancia de tu suave perfume. También voy a asolar también la tierra. Ah, ¿ahora entiendes por qué también estamos pasando por esto? Asolaré también la tierra. Por ellos y por toda la desobediencia, todos pasan por la misma vara. Y se pasmarán por ello tus enemigos que en ella moran. Repito, no solo a los judíos. ¿Lo puedes ver? También a todos los de la tierra. Versículo 33. ¿Alguien que le dé lectura? Y a usted, Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Siguiente. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿Qué pasó en la pandemia qué le pasó a los bosques? ¿Qué le pasó a toda la naturaleza? reverdeció. Se restauró. Y es lo que está diciendo. No le dabas reposo, yo le voy a hacer que le dé reposo. Todo el tiempo que está asolada descansarán por lo que no reposó en los días que reposó cuando habitaste en ella. Y a los que queden entre ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la que la tierra de sus enemigos, que en el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podrán resistir delante de sus enemigos. Mucha confusión. 38. ¿Van a perecer entre qué? Las naciones. O sea, los judíos no nada más son de Judá, de allá, de Israel, de Jerusalén. No. Están esparcidos y la tierra de sus enemigos los consumirá. Y los que queden de ustedes decaerán en las tierras de sus enemigos por su iniquidad. Iniquidad es aborrecimiento a la ley. Y por el aborrecer la ley de sus padres decaerá con ellos. Y confesarán su maldad sobre la ley y la maldad de sus padres por sus rebeldías, que es prevaricar, con que prevaricaron contra mí, con que se rebelaron contra mí también, porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos. Y se ve bien claro. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces, se humillará su corazón
¿Su corazón qué? Incircunciso. ¿Qué es incircunciso? Que carece de arrepentimiento. ¿Quién más? Falta de obediencia a la ley. ¿Qué te hace desobedecer un mandamiento? El deseo. El deseo. El deseo. Es que ningún deseo se sujeta a la ley de Dios, lo dice Romanos. Ni puede. Entonces, ¿qué te hace equivocarte? ¿Qué te hace ser incircunciso? Estar testo de tus deseos. Dice, reconocerán su falta ante la Torah. Entonces, cuando se den cuenta y reconozcan cuál es esa falta, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Porque están esparcidos, fíjense bien, el versículo siguiente. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Se dan Antes cuenta? Dale. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Por cuanto despreciaron, ¿qué? Ordenanzas. Su alma tuvo fastidio de mis estatutos, pero aún así yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto. Yo hice un pacto. ¿Un pacto qué dice? Antiguo. Esta palabra es bien importante. Todo esto se refiere a bendiciones, a la obediencia a la ley y consecuencias de la desobediencia. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece la ley. ¿Quieres que te vaya mal? Sigue como vas. Entonces, aquí está escrito, en esta carta a los Levíticos, establece estas condiciones, estos estatutos, esta orden de obedecer. Y si no, habrá todo lo malo que dijo anteriormente. Entonces, todo lo mencionado. ¿Y cómo lo rescatará? Acordándose de su pacto antiguo. Es decir, en el Strong es la palabra rizón. Eso aquí, si pueden memorizarlo, les va a ayudar para el siguiente. No sé ahorita qué tiempo llevamos, ahorita lo vemos. Primeros en su lugar, tiempo, rango, antes, antiguo, pasado. Primer pacto, ¿te gusta? ¿Te suena? Primer pacto, grábense eso, primer pacto, como primer pacto. Aquí lo tradujeron como, porque ahí está, primer pacto o antiguo pacto, como lo tradujeron. Nos lo tradujeron como antiguo pacto. Entonces, hoy en día hablan de antiguo pacto y nuevo pacto. O le llaman, hay una confusión muy grande. ¿Tiempo que llevamos? 35. ¿Continúo? Continuamos, es otro estudio. Ustedes me dicen. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, de hecho de ahí se desprende el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es una falsa afirmación. Es más, así se divide la Biblia. Veanlo en sus Biblias y dice Antiguo y Nuevo Testamento. Esto todo es por una malísima interpretación. Además que ni se preguntan si eso es correcto o es incorrecto. Solo se están dejando llevar
pero no se preguntan de dónde nace tal cosa, dónde nace tal mentira. Si tú te pones a buscar en la Biblia, como tú le llamas, en la electrónica, tú pones la palabra testamento y solo vas a encontrar 2 citas. Obviamente, en la Tanaj no vas a encontrar nada. ¿Y qué es la Tanaj? ¿Recuerdan qué es la Tanaj? Recuerden que la palabra Tanaj es un acrónimo, ¿sí? Es la formación de las palabras mediante la unión de esas letras, forman una palabra con las sílabas del principio o el fin de 2 o más palabras que te van a formar una expresión, por eso es Tanaj, son las principales. ¿Se las muestro? Para que entiendan qué es Tanaj. Ustedes tienen aquí el Aleph, el Aleph Bet, el Alefato. Ahí están todas. Y te estoy señalando a cuál corresponde. Entonces la palabra se conforma por la ¿qué? La Tab, luego la Nun y luego la Kaf. Kaf, porque es final, es Sofi. ¿Sale? Y ahí dice qué significa. La primera letra, acuérdense que el hebreo se lee al revés. La primera letra es la Tab, que significa Torah, que significa enseñanza, dirección, ley. La siguiente es la Nun, de la palabra Nebim, que significa... Ahí están los números Strong para que vean que no es un invento. El pueblo de Dios sabe qué significa eso. El que no es pueblo no tiene ni idea. Él nada más sabe que es Biblia, y la Biblia fue un conjunto de libros. Le pusieron Biblia porque significa conjunto de libros, pero no quiere decir que sean los únicos. Porque hasta ese es otro pleito, que no, que estos son apócrifos, que esto no es... Ay, de veras que... Y en la terquedad sobre todas las cosas. Primero investiga antes de afirmar algo. Ahora, la última es Ketibim, la Kaf, que significa escritos. Entonces es la Torah, que son los primeros 5 libros, los profetas, que están separados en diferentes partes, y los Ketibim, que es todos los escritos. Los sapiensales. Hay un montón. Y hay libros que ni vienen en tu Biblia. Y hay judíos que tampoco aceptan los demás. O sea, el hecho de que una persona no lo acepte y el otro sí, eso no hace credibilidad. O sea, eso no... De hecho, muchos libros fueron desechados. Muchos los siguen desechando. La Iglesia Católica se basó más a lo que el judío aceptó que la cristiana. La cristiana desechó muchos. Primero el católico ahora sí que la cristiana come del católico. Lo que primero aceptaron los católicos, sí. Es que agregaron más. Ellos te dieron la primera lista. Y ellos se basaron al judío y aceptaron la siguiente lista. Los otros libros dicen que son apócrifos. Eso de testamento no aparece en el Tanaj, repito. No está en los profetas, no está en la Torá, no está en los escritos, nada de eso. Porque solo hay 2 citas, las cuales están en la carta a los Hebreos capítulo 9. Pero vamos a ver cómo empieza la carta a los Hebreos y cómo se ha malinterpretado. Como le voy a dar la interpretación correcta, como que no vas a dar dónde está. Porque nos vamos a ir a la interpretación correcta. Y no voy a sacarme nada de la manga, está escrito. Pero si leyéramos, yo le he preguntado a muchos, ¿de dónde viene esto del Antiguo y Nuevo Testamento? No tengo idea. ¿Te lo has preguntado? La verdad no, o sea, ciertamente no. Pero sí está escrito. Y fue por una alegoría. Aquí el problema es que en la interpretación todo lo echan en un mismo saco, sin saber separar. Es más, sin entender las palabras del escritor de la carta.
para mí es Pablo, porque él es el único que hizo este tipo de revolturas. Nadie más le llegaba a Pablo. Bien, capítulo 9, versículo 1 dice, y les marqué con rojo. ¿Y se acuerdan que era? Pacto Un antiguo. antiguo pacto. Pacto antiguo. Ajá. Ahí está en Hebreos 9. Lo mismo que dice Levíticos, porque Pablo se sabía de memoria esas palabras. Y lo puso en griego. Ahí está, primer pacto. Ahora bien, aún el primer pacto, no que sea malo, pongan mucha atención en eso. Tenía o tiene. Pasado, presente, Pasado. ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De dónde sacó Moisés ese tabernáculo? Se lo reveló. Se lo mostró de lo celestial. Entonces, ¿el terrenal es mayor que el celestial? No. ¿Cuál iba a quedar permanente? Celestial. A eso es lo que está hablando Pablo, ¿eh? Y ahora bien, el primer pacto o el antiguo pacto, también lo dice Levíticos, no porque esté en su supuesto Nuevo Testamento ya quiere decir que ya, eso ya es viejo, ya pasó. Como dicen, tú eres viejo y nadie te desecha, ¿no? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y empieza a explicar. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Esas afuera, ¿se acuerdan que se los mostré? Tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro, en el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Eso fue cuando se vino la rebelión de Coré. Y las tablas del pacto. O sea, es la base. No iba a poner los 603 en piedra. No, son la base de los mandamientos. La base, de hecho, son las 10 palabras. O sea, no son 10 mandamientos y ya, párale de contar. No, son 603, eran muchos mandamientos. Entonces ya leímos bien que es antiguo pacto, primer pacto, no está. Aquí en ninguna de sus palabras nos está desechando eso, sino está hablando de qué, de lo establecido aquí, de lo que dio Moisés, que es obviamente no debía de continuar. ¿Por qué? Porque nos está explicando. Puse la siguiente imagen para confirmar eso de primer pacto, para que les refrescara la memoria. Entonces, para que se les quedara bien anclado. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, que sería primer pacto. ¿Sale? Que aquí en Hebreos nos lo está representando. Bien, ahora, siguiente. Regresamos. Entonces ahí nos está hablando Hebreos de lo terrenal, porque ahora nos va a manifestar lo celestial. ¿Por medio de quién? Exactamente. Así que tenía que venir el celestial, por eso nos está hablando de la ley. La ley es la instrucción de lo que se le dio a Moisés de cómo edificar el santuario. Entonces, ¿quiere decir que los 10 mandamientos dejaron de ser? No. Porque debemos de entender que eso se estableció. ¿Para qué se estableció el movible, el primero que fue en el desierto? Para que ya lo leyeron en la Parashá. ¿Para qué fue establecido? ¿Qué más? Pues era protección. ¿Para qué sacrificios? Para Para el perdón de sus pecados. el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque él salió, los tiene ahí en el capítulo 20 de Éxodo y pecaron. Su becerrote y ahí hicieron su idolatría. Y dijo, yo no voy a caminar con ustedes, no sea que me enoje y los despedace. No. Y ahí Moisés intercede y le dice, sin ti tú eres grande en misericordia. Y cuando iba pasando, hay una explicación muy importante. Y acepta caminar con ellos. Dice, pero voy a enviar a mi ángel con ustedes. Entonces, como la han regado, tengo que establecer una ley.
una nueva instrucción de cómo los voy a limpiar por sus faltas. ¿Sale? Pero ahora, ¿cómo vas a sacrificar? Ya no hay templo, ya no hay arca de la alianza, ya no hay tablas físicamente de la ley, ya no hay nada de eso. A eso está refiriendo Pablo, ni sacerdotes. Ese era el santuario terrenal, era temporal, para limpiarnos de los pecados, para sobrellevarnos. Si pecabas, ¿cómo te ibas a limpiar? Pues por medio de eso, por medio de sacrificios. Pero hoy en día ya no hay, ni para el judío. Dejaron de ser. Y ahora, ¿cómo te limpias si violas la ley de Dios? Con la sangre del Mesías. Ahora Pablo, ese es lo que está, de lo que está refiriendo Pablo. Muerte, sangre. ¿Qué pasó? Eso era lo que exigía la ley de Levíticos. O sea que el antiguo pacto que nos muestran hoy, que dicen que el antiguo pacto es todos los libros que nos mencionan y el nuevo pacto son los otros libros que nos mencionan, no tiene nada que ver. El antiguo pacto es simplemente el santuario terrenal que existía y ahora el nuevo pacto es el santuario celestial que nos deja Yeshua. Por eso les digo, ahora vamos a caminar con lo que Pablo está explicando. Que torcieron abismalmente y que nadie cuestionó. Todos lo recibieron y todos lo... Fíjense bien. Pablo nos va a explicar claramente desde el versículo 6 de este capítulo 9 a la carta a los Hebreos. Fíjense bien. Así dispuestas estas cosas con la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente ¿para qué? Cumplir el oficio del culto. Había mucho culto para Dios que hacían ahí. Por eso te está explicando lo terrenal. Pero en la segunda parte, que era la interna, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al Año. no sin qué. ¿Para qué entraba ahí? Pues, para los pecados. No entras si no hay sacrificio, si no hay sangre. Por eso Pablo está explicando eso. Ojo, sangre, la muerte de Yeshua, ¿qué representa? Dice, el sacerdote entra ahí, pero lo ofrece para sí mismo. Y por las infracciones ante la Torah, acuérdense que pecado es infringir la Torah, por los pecados de ignorancia del pueblo. Para eso entraba. ¿Sale? Ahora, por medio del Mesías, que derramó su sangre, por esos pecados de ignorancia, pues nosotros esparcidos, nacimos sin dirección, sin Torah, sin instrucción, no conocíamos la ley. Son pecados de ignorancia. Y aún estamos caminando, aprendiendo, y no la conocemos toda. Pero estamos aprendiendo, ¿sí? Para no pecar deliberadamente. Por eso eres una nueva criatura. Tu pecado por hierro, empiezas por ignorancia, como lo dice allí. Para eso era el Yom Kippur, para eso era el día del perdón anualmente, para perdonar esos pecados de ignorancia. En el tiempo que entraba el sacerdote y continúa diciendo, versículo 8. Dando el espíritu de Hashem a entendernos con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No había acceso para entrar más allá solamente una vez al año y era muy difícil llegar. Por eso cuando Yeshua es sacrificado se rasga el velo y entra el acceso. Ya se puede accesar. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Entienden eso? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿todavía está en pie esa parte? No. ¿Sigue en pie? No. Claro que no, pues ese fue el plan del principio temporal hasta que viniese el verdadero. La ley, es decir, las ordenanzas para limpiar esos pecados, por faltar a la ley de Dios. Era mediante los sacrificios de animalitos. Mas ahora, en Yeshua, somos limpiados. Pero eso sin continuar infringiendo la ley, pues ahí claramente habla de pecados por ignorancia. Y ahora, ya sabes, que ya lo que ya sabes, ya no puedes estarlos infringiendo. Por eso en el capítulo siguiente, en el capítulo 10 de Hebreos,
está el tema del que peca deliberadamente. Primero les establece lo básico. Pecados por ignorancia, así se limpiaban, así cada año entraban, y pecados por ignorancia, por ignorante. Ahora tú ya no eres ignorante. Y viene el capítulo 10 hablándote en el 10:26, te dice, el que peca deliberadamente. Ahí está. Por eso refiere el versículo 9. Dice, lo cual es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, santuario anterior, y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacerte perfecto al que practica ese culto. Es decir, ir a hacer sacrificios al templo. ¿A quién daba la vida? ¿Tú o ellos, o el animalito? Pues el animal. No te daba conciencia. Fíjense bien, aquí muchos piensan que habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos o de los 613. Y no, nos está hablando de ofrendas y sacrificios. ¿No es cierto? De que los animales no perfeccionaban. Miren el siguiente versículo. Pero no te está hablando de los 10 mandamientos, sino ofrendas y sacrificios. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, cada vez que era, y que las oblaciones, el vino, y se le daba al sacerdote, y todo, y eso se comían, y había unas viandas, había comidas. Y ordenanzas acerca de la carne, eso sí se lo pueden comer, esto no se lo deben de comer, eso se va a quemar completamente. Esto era para el sacerdote porque había cosas destinadas. Esto impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. En Yeshua se reformaron las cosas. Por eso nos está diciendo el versículo 11. Pero estando ya presente, Cristo es una palabra empleada del Mesías, el ungido. Sumo sacerdote, ya estando presente, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, está hablando del tabernáculo donde se sacrificaba. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué es lo que exigía el pacto de Levíticos? Sangre. Entonces ahora Él dio su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo eterna redención. La palabra redención significa rescate, eterno rescate. Siguiente. Lutrosis. Lutrosis es redención, es un rescate, un pago, un rescate, vaya. No hay más que Y si se fijan, aquí viene el problema del que les estoy hablando. En el Antiguo Testamento, rescate de prisión por deuda o de la esclavitud. ¿Cuál Antiguo Testamento? El antiguo pacto. Eso se hizo una ley, Antiguo y nuevo. Y así no los bajas de ahí. Por la carta a los hebreos. Y eso está establecido aún en el Strong. Porque está basado en Reina Valera y para una traducción. Entonces era rescate de prisión por una deuda o una esclavitud. Pero en un momento espero y les quede claro. Recuerden que no siempre es tan simple. ¿Sí? Este error es mundial. Porque es un error de la doctrina católica, cristiana, apostólica, romana. Que solo se está basando en una carta mal entendida. Por eso nos continúa diciendo el 13. Porque si la sangre de los toros, aquí no está hablando de mandamientos de amarás al Señor tu Dios y no matarás, no adulterarás, no robarás. Sacrificio para perdón de pecados. Y está bien explicado. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto y más la sangre del Mesías, el cual es mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué te va a limpiar? Vuestra conciencia de obras, ¿qué? Muertas. Por eso es la exigencia para servir al Dios vivo.
Por eso es la exigencia de que dejes de estarte viendo tú, porque las obras muertas es nada más lo que te conviene a ti. O sea, cumplir la ley es, ¿qué quieres? Ahora sí que, ¿qué es lo que pide el patrón? O la patrona. ¿Cómo crees? No, ¿y dónde quedas tú? ¿Dónde queda? Si todos lo cumpliéramos, viviríamos en paz. Porque yo haría lo tuyo y tú harías lo mío. Y esa es la ley de Cristo, llevar la carga a los unos de los otros. Ay, algo nuevo. No, esa es la intención de la ley. No, es que Pablo dijo, así cumple la ley de Cristo, llevar la carga a los unos de los otros. Pero es todo por falta de discernimiento. Porque así se cumple la ley de Dios. Él llevó nuestras cargas, ¿no? Sí. No es cierto, aquí no lo está reflejando. Nos está perfeccionando nuestra conciencia, nuestra manera de pensar. Versículo 15. Dice así, Pablo sigue explicando, así que por eso es mediador de un, dices, nuevo pacto. La palabra nuevo, si me voy metiendo al Strong, no dice nuevo. De un primer pacto. Puede ser primer pacto. Sí. Pero está hablando de algo renovado. Dime tú si no se renovó. Sí. La palabra nuevo también te vas al Strong y tiene dos significados. De nuevo no quiere decir que nuevecito sin usar, no. Algo renovado. Algo como remasterizado. Porque si fuese nuevo tendría que venir las especificaciones como el antiguo. Exactamente. Y aquí en este no nos marca nuevas, sino nos dice sobre estas mismas, está, como dice, remasterizado. Está mejorado, con mejores. Y Pablo lo sigue explicando con más detalle, con más promesas, con mejores cosas. Oye, ya no tenemos uno que chin, se murió el sacerdote. ¿Quién sigue? ¿Quién era el que seguía? Porque pecó y entró y murió. Ahora, ¿quién va a estar? ¿Cómo vamos a ver la voluntad de Dios? Pues el que sigue y el que sigue estaba, no, espérate. De hecho, había un ritual que de plano no tenía que pensar nada, ¿eh? Era un proceso bien difícil. No lo dejaban dormir. No lo dejaban dormir. O sea, era algo espantoso. Y ahora, a ver, ¿quién tiene ese problema? Yeshua. Él está sentado a la diestra, haciendo eso nada más una vez al año, moviéndonos a una mejor conciencia. Por eso es el mediador dice Pablo, de un mejor pacto, para que interviniendo muerte, fíjense bien, aquí viene, interviniendo ¿qué? Muerte. Para remisión de las transgresiones, que había bajo el Ahí se lo manejan primero. ¿Ya vieron? Primer pacto. El antiguo pacto. Ya es antiguo, ya no. Te está haciendo la comparación de que con animales y ahora con el Hijo de Dios. La muerte por animales no perfeccionaba, pero por medio de Yeshua hay una mejor, interviene algo mejor. Dice, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Fíjense bien, la palabra remisión, siguiente. Entonces nos está diciendo, dice, interviniendo muerte para rescate. Interviniendo muerte para una liberación, para un pago. ¿Sale? Así se pagaba siempre. Para eso debía de haber muerte. Fíjense bien lo que está diciendo. Aquí está la clave de antiguo y nuevo. O sea, no. Debía de haber muerte. Aquí es donde por primera vez se pronunció la palabra testamento. Entonces no perdamos de vista la palabra muerte para pagar por las faltas. Entonces Pablo usa este ejemplo como una alegoría, la función de un testamento, diciendo, porque donde hay testamento, el versículo 16, aquí empieza todo el problema, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte de ¿quién? ¿Tú puedes cobrar una herencia si aún vive el testador? Ahora reflexionen. ¿Puede un testamento cambiarse cuando muere el testador? Claro que no. Si muere el Mesías, ¿puede cambiarlo?
No está hablando de eso, ¿se dan cuenta? Un testamento se cambia en vida, no en muerte. Y si Yeshua hubiera cambiado las reglas del juego, no sería el Mesías, porque en Deuteronomio nos está diciendo que no puedes mover la ley, es eterna. Y el que la mueve será desarraigado, o sea, no puedes cumplir. Por eso es que el judío dice, no, ustedes son unos herejes, blasfemos. ¿Cómo creen? Pues porque ha habido una pésima interpretación. Ahora, si se supone, viendo de otro punto de vista, se supone que todas esas leyes y ese testamento fue dado por Dios, Dios no ha muerto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué ahí lo reflejaría en esa manera? Fíjate ahorita lo que viene en el versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, no vale. Entre tanto que el testador Vive. de donde fíjense bien, aquí es donde juegan las palabras, ahí está. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. A ver, lee bien. O sea, para recibir la herencia, lo que Pablo está diciendo literalmente es, para recibir la herencia del perdón, debió de haber muerto el Mesías. Y murió. Sí, resucitó. Pero murió. Dio su vida. Como lo estipula la ley de Levíticos, debe de haber muerte y derramamiento de sangre. Y era algo, de hecho dicen, si hubieras visto cuando era el sacrificio de tantos animales, era algo hastiante. Dice, entonces, pongan bien atención, dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Está diciendo, este pacto renovado debió de haber derramado sangre, porque el primero así fue. Y lo voy a explicar, dice Pablo. 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciéndole, esta es la sangre del pacto de Dios te ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay pago de pecados. Aquí cabe aclarar, ¿no?, que cuando dice según la ley, no está hablando de los mandamientos, según la ley sacrificial que era necesaria para perdón de pecados. Si pudiéramos tatuarnos ley sacrificial en la mente, está hablando, en ningún lado habló de los 10 mandamientos. Lo que habló fue de las tablas, que ahorita que acaba de decir, de las tablas de los mandamientos, que roció para que sea, este es el pacto, y es todo lo que salpicó, está limpio. Es por eso el Mesías nos lava con su sangre de todas infracciones. Órale, va de nuevo, vamos a empezar. La ley de Dios establece que debe de ser con sangre. Si se quita la ley, no hay pacto, no hay razón. No hay pacto, no hay razón para qué murió Yeshua, no hay nada. No hay infracción porque no existe una ley que hay que infringir. Exactamente. Lo que interpretaron, No habría un pueblo. lo que interpretaron es que al morir el Mesías, el primer pacto que dejó de ser. Y que ahora es el nuevo pacto, pero aquí no nos está diciendo eso. Aquí dice que Yeshua, así como el pacto antiguo, para cerrar el pacto se roció sangre, ahora conforme a lo que él hizo, el Mesías derramó su sangre, nos limpió y selló ese pacto. Renovó el pacto. Es decir, lo mejoró. Ahora, no por medio de animales, sino por la sangre del Hijo de Dios. Un santuario celestial se presenta ante él para probarnos, para limpiarnos de todas las faltas ante la Torá, perfeccionándonos nuestra conciencia para ya no infringir la Torá. Así que acá no se trata de invalidar el Antiguo Testamento, pues no dijo eso. Habla que se necesita intervenir la muerte para que pague el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Yeshua se dio derramando su sangre. Por eso cierra diciendo esto, Lucas 22:20. Eso lo dijo el maestro. De igual manera,
después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Quitando así los sacrificios, haciendo un solo sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Quitando la ley del sacrificio. Pues ya no es necesario un sacrificio más. El Mesías cubrió todo sacrificio para limpiar cualquier falta ante la ley de su Padre. Regresando a Hebreos, ¿sí? Y nos inicia con otro título. Dale el siguiente. Ahí como si cambiara de tema, pero no, es un mismo tema. Y tiene por título el sacrificio del Mesías quita el pecado. Porque Pablo está explicando eso. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por medio de la sangre de ¿quién? Del Mesías, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho a mano, figura del venidero, sino figura del que vendría, que es el celestial que vio Moisés, el que hizo. En el cielo mismo, él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio lo que no nos dejaba llegar ante él. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y va a aparecer otra vez por segunda vez sin relación con el pecado, ya no para perdón ni para morir, no. Para salvar, para rescatar a los que le esperan. Ahora yo les digo, ¿quitó la ley de los mandamientos o quitó la ley del sacrificio? Entonces, aquí vieron algo de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Son las únicas palabras que ocupan de testamento. Entonces, una mala interpretación de decir que el Mesías vino a quitar el Antiguo Testamento para que entrara el Nuevo Testamento. Si quita el Antiguo Testamento como lo tiene, pues quita a los profetas, todo, entonces ya no tendría razón de ser el Mesías. Pues sí. Entonces, es un pacto renovado y es el Tanaj, es la Torah, los profetas y los escritos. Así que quitemos esa mala y muy mala información. Es fundamental entender que no existe tal cosa como Antiguo y Nuevo Testamento. Porque, o sea, a ver, ¿quién ya cobró la herencia? ¿No? Repito, ¿puede un testamento cambiarse cuando murió el testador? No. Como lo dice ahí, no, al contrario, se ratifica, Pues sí. se confirma. Se cambia en vida, no en muerte. Así que aquí queda refutado eso del Antiguo y Nuevo Testamento. No existe tal cosa. Por eso el hebreo, el judío dice, están locos. Y yo no entiendo cómo judíos aceptan ese tipo de cosas. Es un error garrafal. Por eso hay tanta confusión. Por tan mala interpretación de las escrituras. ¿Usé algo diferente? No. ¿Di una interpretación personal? Si tú te pones a leer las escrituras y que el Señor te dé sabiduría, vas a poder salir del error. No necesitas de nadie, más que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros, para poder interpretar las escrituras. Ahí está. Y eso es a lo que refiere con testamento. Hablando de una ratificación, una afirmación que con la muerte se sellaba con esa sangre derramada, se cerraba el pacto renovado, que es derramada para el perdón de los pecados, no para quitar la ley de Dios y que todos pequemos y hagamos lo que se nos venga en gana, no. Bien, pues meditemos en eso y que tengamos un Shabbat en paz, sabiendo que como el principio,
la obediencia trae bendición y la desobediencia, Consecuencias. y que el Mesías nos limpió cubriendo la ley sacrificial que no perfeccionaba a nadie. Entonces estás adquiriendo una nueva conciencia para hacer las cosas bien, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.